Pues lo de hacer software en equipo, ¿no? ¿Esto qué? colaborativo. Colaborativo, teaming software, ¿no? Hay como varios, lo que se llamó mob, pero se dejó de llamar mob programming, ensemble. Yo aviso que a mí ¿Cómo? seguramente se me va a escapar algún mob, porque yo lo tengo muy interiorizado y no lo consigo quitar. Pero se prefieren otros términos últimamente, sí. Es el mobismo estructural. ¿Ensemble y Mob es lo mismo? Sí. Es un término que, sobre todo Emily Bach y Lisa Crispin y esta gente intentaron que se mueva hacia Ensemble porque mob tiene unas connotaciones muy chungas sociales y tal. Y el Woody Zuil, que fue el que acuñó el mob programming, lo cambió. Entonces, si lo cambió él, ¿no? Que es quien tiene la marca, pues bueno, se puede intentar cambiar. Pero vaya, a mí me cuesta bastante cambiarlo. Y si nos juntamos 3 o 4 ahí en una sala y estamos trabajando juntos, ¿estamos haciendo Mob automáticamente o no? No sé, no sé, yo creo que no. Yo creo que no es un tema de cantidad, sino de calidad. De Eh, intención, sí. de ¿Y hecho, cuál sería esa podríamos intención? llegar incluso exprimir y hacer mob de una sola persona, ¿no? Si nos ponemos tontos, pero eso, los ponemos tontos luego. Que alguien me dé una definición así para empezar. ¿Quién se anima vamos, a acotar un poquito, a bajar? A mí me recuerda un poco al mismo dilema, ¿no? La misma pregunta con lo de las reuniones, ¿no? Vamos a definir qué es una reunión. Me estaba recordando mucho, incluso yo pensaba, era como, esto ya lo hemos hablado, ¿no? Por la historia hasta de que al final, claro, con lo que hablabas antes de la sala, yo, por ejemplo, a un compañero se le ocurrió, creo que ya lo he comentado por aquí, pero lo del modo oficina, que es simplemente, bueno, contesto, yo trabajo en remoto, que era el modo oficina es estar en la misma llamada, ¿no? Con los cascos puestos y tal, pero cada uno trabajando a lo suyo. Entonces, eso cumpliría lo de todos en la misma sala virtual, pero estamos trabajando en cosas diferentes, ¿no? Es que además si haces eso es una sala muy pequeñita, porque es una sala de Zoom o de Meet. En una oficina tú estás más distribuido y a lo mejor sabes dónde están tus compañeros, pero si estamos todos en remoto intentando reproducir ese entorno, yo creo que no tiene nada que ver. Y recuerdo que en aquel capítulo Ricardo dijo, creo que fue Ricardo, que era lo peor de ambas opciones, el intentar llevarte a remoto ese modo híbrido y yo coincido 100%. Entonces ahí nos falta algo, ¿no? Para el tema de la definición de qué es trabajar en mob o trabajar colaborativamente. Ya no es solo la habitación, ¿no? O el espacio físico barra virtual. Incluso, por ejemplo, cuando empezamos este podcast, que se llama Ensemble Podcasting, porque precisamente nos gusta el trabajo colaborativo, como nos faltaba experiencia, más que una conversación, que quizás es lo que está acabando siendo, ahora que hemos ganado experiencia grabando el podcast y tal, y ya llevamos unos cuantos programas, acababa siendo una persona contando, dentro de que había conversaciones muy interesantes, muchas veces eran pensamientos de una persona distintos de lo que pensaba el grupo, no eran tan cohesionados, había pensamientos que saltaban de un lado a otro porque una persona que ya decía algo y lo decía antes de seguir la conversación. Y también es algo que se va aprendiendo, al igual que hemos aprendido a hacer este podcast. Entonces entiendo de estilo de ahí que tiene que haber una intención común para el grupo. Y dejamos Mm. de llamarlo grupo para pasarlo a llamar equipo, por ese motivo. Y por ejemplo, por aterrizar ya a algún sitio, ¿no? Pues por ejemplo, como dice el propio Woody Zuil, con la definición de qué es el mob o el ensemble o software teaming, ¿no? Como también creo que lo llama, es todas las mentes brillantes trabajando juntos en la misma cosa, al mismo tiempo, en el mismo espacio y en el mismo ordenador. Entonces, puede ser bastante buena definición, en mi opinión. No sé qué pensáis. Creo que le falta una cosa que creo que es la organización. O sea, hay una cosa que casi siempre se nos olvida. Podemos estar trabajando en la misma cosa, pero a veces si no lo hacemos de forma organizada, también nos acabamos pisando, nos acabamos atropellando entre nosotros. Y eso es una cosa que, aunque no se dice, es parte para mí del ensemble. Si no hay una organización de, bueno, pues ahora estás haciendo tu driver y luego vamos a rotar y quién va a encargarse de eso, pues al final esa parte organizativa también es parte para mí de lo que viene siendo el ensemble. A mí me interesa también el comentar la razón por la cual hacemos ensemble y no pair o trabajo individual, porque yo siempre lo he entendido como vamos a reducir silos de conocimiento, porque hay varias personas que estamos trabajando en la misma cosa al mismo tiempo y estamos compartiendo
ese conocimiento y también, por lo tanto, reducimos ciclos de feedback. En lugar de hacer un trabajo, pasárselo a un compañero que lo revise, me lo envíe de vuelta, que siempre hay mucho tiempo también como de transacción entre envíos, es todo en el momento, por lo que también te puedes quitar esa revisión. ¿Hay alguna otra razón u objetivo que penséis que hay ahí para hacer ensemble y no otra forma de trabajar? Hasta ahora de todo lo que hemos comentado, no, bueno, voy a hacer abogado del diablo. No veo la ventaja o el motivo de hacer mob con respecto a hacer pair, por ejemplo. No deja de ser como ingeniería hacia la izquierda, ¿no? De si esto funciona, pues tienes que sublimarlo o exprimirlo. Si el PER funciona, entre otras cosas, es por la colaboración, porque las personas se estimulan entre ellas, porque puede haber menos nichos de conocimiento, a no ser que el PEIR sea simplemente dos personas trabajando siempre en las mismas juntas, que entonces no tiene suficiente promiscuidad y tal. Entonces, si lo sublimas, lo llevas al grupo entero. Si nos gusta el PEIR, que no nos guste el mob es un poco extraño. Lo que sí es verdad es que lo que no tiene sentido es trabajar en mob todo el rato porque no todas las tareas lo requieren, creo yo, al menos tras mi experiencia. ¿Cómo definiríais entonces el valor añadido que aporta una mob versus un pair? Porque estamos todos de acuerdo que si hacemos esto es porque le encontramos valor. Más valor que cualquier otra cosa en algunos escenarios. ¿Cuál es ese valor? Yo fundamentalmente le veo dos casos de uso en los que es muy recomendable hacer mob. Uno es cuando, creo que es lo que comentaba Ricardo, simplemente necesitas manos extra, ojos extra. Si un pair está funcionando bien, pues quizá más gente pues, pueda ayudar más. Por ejemplo, tenemos un P1 y necesitamos resolverlo cuanto antes, pues estadísticamente es más probable que una persona extra ayude a encontrar la causa, lo que sea, antes. Y veo otro buen caso de uso, que es cuando quieres hacer, digamos, una masterclass. Si tú, una de las ventajas del pairing es que estás también haciendo mucha referencia a conocimiento y, bueno, pues el tema de alguien más experto, alguien menos experto, pues para esa parte de mentorización, pues si hay mob, pues más gente se puede beneficiar de eso. Por contra, el típico antipatrón de pair donde el driver se pierde, pues es más fácil que se produzca el mob. Más gente, más fácil que alguien se desconecte. Antes de nada, inciso, P1 es un incidente con prioridad 1, por si alguien no lo sabe o no tiene incidentes en su lugar de trabajo, pues que lo sepáis. Y luego lo que yo añadiría a lo que estaba comentando Fer es que, bueno, hay un sitio más donde para mí también tiene mucho valor, que es cuando estás empezando a descubrir algo que una parte del proyecto, una parte del producto que no has trabajado anteriormente y el equipo necesita adquirir conocimiento rápido de eso. Es un sitio donde también es muy útil. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a empalparse, todo el mundo va a conocer lo mismo, va a haber preguntas y va a ser un momento de discovery de código pues bastante bueno, que también va a ayudar a cohesionar un poco el equipo. Por poner un ejemplo rápido de eso justo que has dicho, Manu, hace poco empezamos a usar un nuevo framework en mi empresa y ocurrió justamente eso. Había una persona del equipo que tenía muchísima más experiencia trabajando con ese framework y lo que hicimos fue varias sesiones de Mob en las que esa persona, en este caso, no podía conducir, excepto para cosas muy concretas, íbamos rotando el driver y el resto iba apuntando cosas que no entendían o que querían aprender para luego en su turno poder expresarla y ir viendo hacia dónde íbamos. Pero claro, yo tengo una opinión distinta. Estoy en una mob, tengo una opinión distinta, entonces empiezo a discutir. ¿Y eso no atasca la entrega de valor? ¿Por qué esto en una mob pasa o no pasa? ¿O cómo se navega? Es que tanto esto que tú has dicho como lo que ha dicho Fer, creo que ha dicho Fer antes, voy a hacer abogado del diablo, ¿no? Pero en realidad es un poco tricky hacer abogado del diablo cuando lo que se está poniendo sobre la mesa es hacer ensemble mal, ¿no? Igual que la gente que no le gusta el pair porque hacen pair mal. El ensemble tiene unas necesidades, por ejemplo, de generar un espacio seguro muy altas y también de que se hagan ciertas técnicas y se coja experiencia haciendo esas técnicas para que, por ejemplo, no pueda pasar lo que ha dicho Fer, de que una persona de repente se pierde y no se sabe que se ha perdido. También el ensemble es una herramienta, que no se puede ser abogado del diablo de un martillo porque no sepa atornillar o lo que sea. Otra cosa también, una técnica no interesante es lo de los descansos.
al menos en mi experiencia personal, ha sido muy importante porque a mí me pasaba mucho al principio de las primeras sesiones, bueno, más allá de primeras sesiones, pero que enseguida como tanto yo como pues, otros miembros de la Movital se cansaban mucho y tal, nos cansaban mucho, y era porque no tomamos los descansos y no teníamos en cuenta las necesidades del individuo en el sentido de no es hacer una sesión de Pair o de Mob, no es estar 1 hora o 2 a tope. Si necesitas descanso cada 10, 15 minutos y depende de la intensidad, hay que tenerlos en cuenta. Y no por ello se deja hacer Pair o Mob o es que no sirve, ¿no? Es porque, sobre todo sesiones tan intensas, tiene una intensidad tan fuerte que hay que regular y hay que adaptarse a ella, como cuando se hace deporte o cosas por el estilo. ¿Y cómo lo haces eso? ¿Avisas a todo el mundo? ¿Tengo que descansar? ¿Interrumpes? ¿Cómo funciona esta dinámica de estoy cansado? Pues normalmente utilizas técnicas de tiempo, como puede ser el pomodoro, puedes utilizar técnicas de rotación, en la que vas poniendo un timer, vas diciendo quién es el driver, quién es la persona que es el navigator y quién es el, bueno, si hay coach, quién es el coach y si no, pues quién será el siguiente. Entonces, si alguien tiene que ir, pues lo puede decir antes de que sea su turno o en la rotación. En nuestro caso, que teníamos un mob bastante engrasado, era menos burocrático en el sentido de que ya cuando alguien sentía que tenía que irse, se levantaba y se iba. Es que no había ni que decir lo que iba a hacer porque sabíamos y confiábamos en que se estaba yendo porque necesitaba un descanso. Pero creo que esa es como la forma final de mob, ¿no? No es fácil, tardamos mucho en llegar ahí. Y de hecho, ayer, justo, qué casualidad, leyendo un libro que nos estamos leyendo Iván y yo en un club de lectura, que es el Code That Fits in Your Head, decía la persona que no tomo descanso cuando estoy cansado, sino que tomo descansos constantes para no llegar nunca a estar cansado. Y en el mob es muy difícil no llegar nunca a estar cansado. Entonces, con más INRI hay que tener esto en cuenta, yo creo. Yo por añadir un ejemplo de un equipo, pero deportivo, como suelo hacer de vez en cuando. En mi equipo cuando se entrena, si alguien necesita un descanso, se va sin preguntar, aunque luego tengamos algunos descansos generales. Pero no interrumpes al resto de personas, te vas y se asume que estás descansando y que te hace falta, no hay preguntas. De nuevo, por poner otro caso más específico, una cosa que me ha servido a mí personalmente identificar cuando estoy cansado, no sé si también el resto os ha pasado o si le pasará también a alguien más, cuando ya ves que te empiezas a perder cosas o que la cabeza se empieza a ir a la lista de la compra o a otras historias, ¿no? En ese momento, poco a poco es ir trabajando en identificar eso cuanto antes, ese estado cuanto antes para decir, me tengo que ir a descansar. Entonces, pues poco a poco, o cuando ya al siguiente nivel, detectar que alguien más está en ese estado para poder tirar de la cuerda y decir, oye, tomamos un descanso, ¿no? Al hilo de esto, que decías, cuando notas si estás cansado o no, pues también se puede hacer cuando estás muy atascado en lo que sea, no consigues avanzar, pues hacer un poco de time boxing, ¿no? Decir con los compañeros que estés, o el pero, lo que sea, oye, vamos a dedicarle 5 minutos más y ya está. Bueno, vale. Mira, trabajar de 2 en 2 valga, porque son 2 personas haciendo el trabajo de uno, pero trabajar 6 personas juntas y dividir el trabajo, esto sí que no lo compro, porque como manager esto no, imposible. No puede ser que 6 personas estén, o 7 u 8, en un mismo teclado. Entonces, vendéndolo muy bien. Pues antes de vendértelo, creo que una de las cosas que deberíamos hablar es cuándo no funciona, que es lo que estás preguntando tú, en realidad, ¿no? Porque claro, estás diciendo, oye, como manager no funciona. Pues yo he visto que hay veces que no funciona, veces en las que he visto que no funciona. Cuando tienes un equipo que tiene bloqueos por dependencias externas, que no son tuyas. Y tienes muchos interbloqueos. Tienes bloqueos por dependencias internas porque hay otros equipos que te dan información y tú tienes que interactuar con otros equipos, otros sistemas y estás constantemente siendo un enabler. Pues si haces una mob, enseguida lo que vas a acabar sucediendo es que te vas a encontrar con un bloqueo, luego vas a tener otro bloqueo y vas a tener un montón de cambios de contexto. Y lo que suele suceder es cuando tienes tantos cambios de contexto y encima tienes a tanta gente en la misma mob, lo que sucede es que todo el mundo se acaba atrullando porque no sabe cuál es la siguiente tarea, se puede perder, es muy fácil perder el hilo de lo que estás haciendo, porque ya no es una cosa focalizada. Y si encima de todo eso le tenemos que vender porque funciona, que creo que es una pregunta trampa que nos ha hecho, entonces sí que no va a funcionar. No deberíamos tener que venderte que funcione el ensemble, no deberías saberlo como manager. El hecho de que lo sepas lo que hace es exponernos algo que nos va a hacer mucho más complicado el desarrollo. Entonces tenemos que ser como una caja negra y que haya un nivel de confianza en que lo que vamos a hacer internamente va a satisfacer las necesidades de fuera. No sé qué pensar. O sea, que yo os pregunto que por qué funciona y que me convenzáis y me explicáis por qué no funciona. Entonces, acabáramos. Está claro, pero lo que quiero decir con esto también es que no hay balas de plata.
Yo, cuando Manu ha dicho eso, me he acordado de otra cosa en la que para mí fue probablemente mi peor experiencia haciendo mob y duró varios días, que es cuando el equipo no está lo suficientemente cohesionado todavía como para estar tan juntos, ¿no? Porque cuando uno está en un grupo tan juntos se generan muchas más posibilidades de fricciones o de conflictos, y si el equipo no está muy maduro, se lía parda. Y yo tuve el caso en el que hubo un momento que una persona tenía mucha fricción con otra porque no respetaba su trabajo, porque era una persona que tenía mucho menos nivel. Entonces, cada vez que esa persona estaba de driver o de navigator, la otra persona pues hacía como símbolos de malestar, ¿no? Y claro, eso rompía todo el espacio seguro posible que puede darse en un mob. Entonces, hasta que no paramos y dijimos, vale, no puedes hacer esto porque entonces tiras por tierra a la otra persona, aunque no nos guste, ya irá mejorando, tal. Y mejoró, por supuesto, mucho. Pero ¿qué me lleva a algo que dice mucho siempre Iván, que le quiero dar pie en esto, que es lo bueno que es hacer ensemble para hacer onboarding de la gente? Totalmente. Y para esto una cosa que también siempre digo es que hace falta, como esa, y lo leemos siempre en muchos libros, hace falta esa disciplina también esa comodidad, ese espacio seguro para saber decir, me he perdido, y también para poder decirle a una persona, para que estás arrastrándonos contigo por el barro sin hacernos caso a lo que te estamos diciendo. Al final tiene que ser toda una conversación, y creo que cuando se convierte en una conversación, el programar de forma colaborativa es donde puede surgir realmente el aprendizaje y conocimiento, y no el mira mientras programo rápido a ver si pilla algo y luego yo te digo a ti que tienes que escribir, entonces estoy programando solo yo y no ganamos valor. Justo eso es a lo que me refería, por lo que te daba pie, lo que quería que dijeras, porque cuando ya el equipo sí que está con cierta madurez en el mob, ya se hace un ensemble sano y maduro, y entra una persona junior nueva, ve tan rápido el espacio seguro, ve tan rápido que la gente dice, me he perdido, no sé dónde estamos, por favor, vamos a parar, ve tan rápido las dinámicas positivas, que, joder, yo he notado que la gente se libera mucho y entra mucho más rápido en ritmo. Total. Dinámicas positivas, como por ejemplo, me habéis explicado onboardings, me habéis explicado transmisión de conocimiento, perfecto, pero de cara a yo tengo 7 u 8 personas o 6 trabajando en un mismo proyecto, ¿por qué eso mejora a esas 6 u 8 personas trabajando en proyectos distintos? No se pierde throughput, no se pierde entrega, velocidad. Yo aquí estoy con lo que ha hecho antes Manu, que a lo mejor no todas las tareas requieren 8 personas juntas, a lo mejor hay situaciones en las que contraproducente por la propia tarea, y entonces está el riesgo de que se le coja mala experiencia con la práctica en sí, ¿no? Y ya no se quiere hacer mob. Pero otra cosa que se puede hacer son parejas promiscuas en las que se hacen tareas pequeñitas con parejas que van cambiando entre cada tarea, y luego es más fácil quizá unirse en grupo y que todo el mundo tenga un conocimiento base. Y por ejemplo, un sentimiento que yo he tenido y que he escuchado alguna vez de otra gente es esta sensación de amplificar cerebros, de que la mob no es un sumatorio, sino que es un producto. Esta idea de que llegas más lejos de que hasta donde las individualidades podrían llegar. No sé, ¿habéis tenido esta experiencia? ¿Alguien lo puede explicar mejor que yo? La he tenido totalmente, pero además me acabas de recordar una quote que me dijo una persona en un evento de videojuegos cuando nos dijo que le explicásemos cómo funcionaba esto, ¿no? De hacer ensemble y tal. Y dijo, vale, creo que ya lo he entendido, pero se necesita cierta unificación y cierta coordinación para hacer eso. Porque por lo que veo, dime si me equivoco, ustedes erais 10 cerebros trabajando como una sola persona y nosotros éramos 10 personas intentando juntar un cerebro. Entonces, ahí es donde está lo que decíamos antes, ¿no? De los equipos gelificados, si queremos utilizar el palabra, para que se pueda dar esto. Al final, todo lo que estamos hablando tiene mucha relación, la programación colaborativa, con la creación de un equipo. Cuando se habla de team building, trabajar de manera colaborativa es hacer team building también. Es crear un espacio conjunto en el que podés crear un objetivo común, porque literalmente tenemos un objetivo común local ahora mismo. Podemos crear un espacio en el que tengamos unos estándares parecidos, en el que aprendamos unas personas de otras personas, y encima podemos rellenar la segunda característica importante para que sea un equipo, y es que esté cohesionado, porque al final ese aprendizaje momentáneo nos va a permitir ir muy rápido y aprender mucho unas personas de otras, porque al final eso es lo que diferencia un grupo de un equipo.
Yo quería también hablar de que no solo pasa con Ensemble, también pasa con el Pair. Y iba a comentar que, de hecho, una de las razones por las que yo mayormente utilizo más Pair que Mob en la mayoría del tiempo suele ser porque también se genera un espacio pequeño, seguro, donde se pueden hablar ciertas cosas, donde tú puedes indagar sobre qué puede estar sucediendo también en las situaciones que puede tener tu compañero o compañera. Quiero decir, hay veces que ves que hay compañeros que están teniendo problemas o que están teniendo situaciones de comunicación que no funcionan correctamente. Y en ese espacio seguro en el que estás tú con esa única persona, tú tienes ese espacio donde puedes hablar sobre cómo te encuentras, sobre estar ahí dándole apoyo. Y aparte de darle ese apoyo, también estás de alguna manera intentando encontrar, ¿no?, cómo poder ayudar a esa persona y ayudar al equipo, que al final es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Cohesionar de alguna forma. Vale, empiezo a entender un poco de qué va esto, esta idea de ir un poco a mejor en grupo. Me falta un poco ahora bajarlo a un poco cómo se ve esto en una sala, ¿no? Gente junta, pero hay alguna práctica, hay algo que tendríamos que hacer para agilizar lo que me comentaba antes Manu, ¿no? De qué técnica podemos usar o técnicas podemos usar para que esto funcione. Por favor, permitidme que diga la primera porque es la más importante y si no está esa no pueden las demás servir para nada, que es que las personas tienen que estar cómodas a nivel físico. Por favor, os lo pido, que he ido a consultar en varias empresas en las que hacen mob prácticamente como si estuvieran jugando al Twister. Y claro, la gente no quiere porque se cansa mucho muscularmente. Entonces, primero tienen que estar cómodas. Si buscáis en internet cómo es una sala de mob, mola muchísimo porque las personas están, como decía aquella cosa de cómo conversar bien, mirando hacia el mismo lado, no enfrentadas entre ellas. Eso está bastante guay, mirando hacia una pantalla grande. Y volvemos a lo que preguntaba Víctor al principio del podcast, de cómo 8 personas van a estar en un mismo teclado. No puede haber más de un teclado si estamos físicamente. Podemos conectar varios teclados y tener cada persona su propio teclado. Vale, entonces varios teclados, un monitor algo para estar, digamos, enfocados hacia el mismo problema. Y entonces, ¿qué? Yo creo que un poco lo que estamos tratando de decir, también Manu ha puesto ahí muy bien la puntilla de, pero cuando no puede funcionar, ¿por qué no tiene que hacerse todo el rato? Yo creo que eso lo puede resumir muy bien cómo yo me sentía cuando trabajaba en el último equipo que trabajaba, o cómo creo que trabaja también el de Iván, que es que la diferencia principal es que mientras que lo normal o normativo es llegar a un sitio cada día y trabajar en soledad o en aislamiento, y ya si eso es juntarse, dailies aparte y demás, lo que teníamos en el equipo era, tú llegabas, te ibas al sitio donde estaban todas las personas trabajando y ya si eso te separabas. Si las tareas lo necesitaban o si te juntabas una pareja y te ibas a hacer otra cosa. Ese es el cambio de mindset que yo creo que es la importancia y lo que lo resume como colaborativo. Quizá te estás refiriendo un poco también a cómo acepta la responsabilidad del proyecto el propio equipo, no desde las individualidades, sino como equipo, como ente, aceptamos esto. Y entonces empezamos a trabajarlo en equipo. El problema quizá es llamarlo equipo cuando cuando es un grupo. Quizás es que de normal se habla mucho de en el equipo o en la empresa tenemos un equipo muy bueno y es que a lo mejor no es un equipo porque no se habla. Yo lucho mucho por esta distinción entre la palabra equipo y grupo, porque si ya somos un equipo no podemos ser un equipo. No podemos evolucionar de equipo a equipo. Pero si somos un grupo sí que podemos ser un equipo. Creo que si alguien no pilla el matiz, la distinción, hay un artículo muy chulo para explicarlo, que tenían una metáfora con la caza de la prehistoria brutal, en el que decían, si tú eres un grupo, puedes cazar muchas piezas de caza menor en paralelo y si eres un equipo, cazas un mamut. Esto cuando yo lo he utilizado en los clientes ha calado bastante bien la metáfora. Creo que es bastante potente, para resumir lo que dice Ángel. Qué guay, sí que es chula. También yo le he oído, creo que a Iván, explicarlo en términos, o por lo menos aplicarlo en términos de que no exista ni siquiera un PC propio, sino tenemos máquinas que son de la empresa y rompemos esa individualidad. No sé si nos quieres contar un poquito cómo va eso. A ver, esto sí lo empezamos a hacer hace prácticamente ya más de un año, creo, que lo íbamos haciendo, y es eliminar las cuentas personales de los ordenadores de la empresa. Y básicamente tú llegas a la oficina y el primer ordenador que veas lo coges y empiezas a trabajar. La segunda persona que llega, inmediatamente, como ha hecho antes Ricardo, se va a poner con esa persona que está trabajando en ese ordenador.
A partir de ahí ya vamos encendiendo los ordenadores que sean necesarios. Hay días que no encendemos todos los ordenadores de la oficina, porque por lo que sea no llegamos a utilizarlos todos porque estamos más tiempo en pareja o en ensamble. Entonces, al final es eso. Y eso nos ayuda, por ejemplo, a meter teletrabajo con mucha más suavidad. El hecho de, pues, cojo este ordenador mismo, me lo llevo, hoy toca híbrido, pues, venga, yo me llevo este ordenador, llévate tú ese, da igual. Yo iba a preguntar aquí cómo afecta esto, porque yo no he hecho un mob tan extremo nunca. ¿Cómo afecta esto al tema de accountability de tareas o reparto de tareas? ¿Pasa todo a ser ya ownership de todo el equipo en todo momento, todo el código? ¿Cómo afecta esto? Una cosa que estoy empezando a poner en práctica, pero que me interesa también vuestra opinión y ver qué hacéis, es toda la ownership es del equipo en todo, pero empieza a haber pequeñas responsabilidades en ciertos miembros que lo que hacen es tener un poco más la carga de avisar o ir recordando ciertas partes del dominio o otros proyectos incluso. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchos proyectos abiertos, entonces hay a lo mejor una persona que es la que dice, oye, que sepáis que ha llegado un correo de esta persona, por lo que estaría bien que le dedicásemos parte del día a esta tarea. Pero luego esa tarea a lo mejor no la hace esa persona, pero esa persona está un poco más atenta a esa parte y nos está yendo mejor. No es necesario que haya una persona que asuma toda esa carga de repartir el trabajo a los demás, sino que entre todas las personas del equipo nos vamos como gestionando cuál tiene más importancia o más urgencia. Estaba visualizando, me estaba evocando esto un sistema planetario, donde se ejercen gravedades entre los unos a los otros. Unos astros pueden orbitar a algunos otros, pero pueden tener órbitas independientes. Un poco esta idea de los centros de gravedad, donde el propio sistema va fluyendo según necesidades. A ver, un poco así, bastante interesante, sí, sí, sí. Pero al final sí, por ejemplo, ayer había una tarea que era tener una reunión con un cliente. Yo en este caso la persona que tenía un poco más de carga sobre ese proyecto en cuestión, pero yo no atendí esa reunión. Yo siempre dije, oye, hay que tener esta reunión, hay que hablar de esto. No pude estar, tuvieron otras personas, yo ya hice mi parte de ejercer esa gravedad. Entonces se resume en que aunque la responsabilidad sea compartida, sí que hay gente que recae en roles más de facilitación o de casi de de gestionar la burocracia o de recordar que algo se haga o de asegurarnos que algo se cumpla, ¿no? Yo a nivel personal, cuando lo he visto, no he necesitado esos roles, sino que es más empujar a que el equipo empiece a coger responsabilidades individualmente, pero por el hecho de que las necesitas. Y sobre todo también de si las personas que tienen que ser responsables no tienen contexto, como el caso de la reunión a la que iba a ir Iván, ¿no? Que decía, voy a ir a una reunión, pero no, o sea, tengo que ir a una reunión, pero no puedo ir, va a ir alguien del equipo. Pues también una cosa que suele funcionar mucho es que esas personas también se tengan que encargar de, oye, preguntar por el contexto, de coger y descargar esa parte de contexto que tiene Iván, que ellos van a necesitar para esta reunión. Y también aparte de eso y de qué se va a hablar, coger un poco más de contexto en general para después a futuro, si hace falta, que pueda ayudar ahí también de alguna forma y no sea Iván un riesgo. Estaba pensando también, si en un equipo establecemos como cultura que se hace programación en mob como base, es posible aún así también tener el desarrollo en paralelo de varias pues, features o lo que sea. Aludiendo a la metáfora de Ricardo, vale, pues a lo mejor no vamos a cazar solamente gacelas y mamuts, sino que hay algún rinoceronte por ahí o un león. ¿Esto es posible? Pues estoy pensando también desde el punto de vista de negocio, va a dar siempre la sensación de que el equipo está avanzando en una única tarea, ¿no? Creo que es transversal el hecho de trabajar más en grupo con cómo partes las tareas. Es decir, tu sistema operativo también está haciendo solo una cosa a la vez por cada procesador y sin embargo no te das ni cuenta de lo rápido que va. Nosotros partíamos las tareas tan pequeñas que hacíamos muchas más cosas al día de las que el negocio podía llegar a absorber. Y como un pequeño inciso, también, por ejemplo, podemos ser un equipo de 5 y no poder hacer pareja. También podemos ser podemos ser una pareja y una mob de 3. Y eso sería trabajo en paralelo. Y habría una mob y una pareja. Es que yo creo que en ese caso sería tener la suficiente experiencia para ver si eso, si es elefante o gacela o qué bicho es, porque si tomas como siempre hacemos mob, siempre hacemos, pero es que a lo mejor en un determinado momento no tiene sentido ni siquiera que estemos haciendo colaborativo, porque hay una cosa muy clara y muy pequeñita que puedo hacer yo solo y tú también, y vamos a avanzar más así. O sea, yo creo que también hay la flexibilidad es clave.
Vale, estamos hablando mucho entre las relaciones que hay, digamos, entre developers, pero de cara a las relaciones exteriores, es decir, o desde equipos de negocio, esto también entraría dentro del equipo, ¿no? Del software colaborativo con colaboraciones con personas no técnicas. ¿Cómo funciona esa comunicación del exterior hacia el grupo o hacia el equipo? Justo antes, en relación con esto, iba a puntillar una cosilla, pero no me ha dado tiempo de meterla, que ha dicho Manu algo al respecto también y hemos estado hablando del tema pues de del esto, de la relación con negocio, también Fer lo ha comentado. A nosotros nos parecía curioso que al final, si te vas a pensar las cosas que hemos hablado en ese momento, no deja de ser como el propio software que hacemos, ¿no? Tienes cosas más internas al propio dominio, tienes cosas más de interfaz para con el exterior y en los equipos igual. Cuando nos dimos cuenta de eso en el equipo y de que si hablamos en términos de arquitectura hexagonal o como lo queráis ver, dentro del hexágono, ¿no? Dentro del core, dentro de nuestra aplicación, de nuestro dominio, bla, bla. Ahí funcionábamos muy bien la empresa, pero fuera no. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, llamábamos las boundaries a hablar con los jefes, a hablar con otros departamentos, porque es justo igual. No deja de ser y de poder aplicarse los mismos principios que aplicamos al software, creo yo. También lo contaba Iván. Y otra cosa que también funciona es hacer pairing con la gente que son tus boundaries. Es decir, yo he hecho pairing con UX perfectamente y incluso con negocio en alguna vez, sobre todo para cosas de entender y de la parte de discovery. O sea, porque creo que, y esto viene también de Steam Programming, ¿no? Al final lo que intentamos hacer es estar más, más cerca de nuestros stakeholders y también entender un poco más de dónde vienen las cosas. Pues en esa fase de discovery es donde también estás afectándolo. En cuanto a cómo hacerlo sin mob o pair, yo suelo recomendar que se haga en pair, pero por el hecho de reducir el scope y el coste de la reunión, que al final la reunión también tiene un coste, ¿no? Pero bueno. Me gustó mucho esta idea de entender las organizaciones como software, más allá del propio software. Esto no sé si se lo hemos leído a Ivar Jacobson. Creo Sí, que. ingeniería de negocio de Ivar Jacobson. Qué guay. Y era un poco esta idea, ¿no? Vamos a utilizar esta manera de relacionarnos que minimiza el acoplamiento, ¿no? Que nos cohesiona en el software. ¿Por qué esto no debería ser bueno también a nivel organizacional? Al final es un sistema complejo y las vicisitudes que se dan son las mismas. Lo que ha dicho Manu de hacer pairing con personas no técnicas, si lo metemos en la industria del videojuego, que es la que controlamos algunas personas de aquí, a mí me ha funcionado muy bien en clientes juntar a una persona de programación con una persona de diseño de videojuegos, pero no sabéis lo que cuesta que lo hagan. Y si lo piensas un poco, no tiene sentido que cueste, ¿no? Porque literalmente tienen que trabajar juntos como equipo, pero no lo hacen porque son departamentos diferentes y el PAIR funciona muy bien ahí. A mí me ha funcionado bien. Un ejemplo similar es pues cuando estaba, bueno, para los que no lo sabéis, antes de los programas, a veces tenemos una conversación casual nosotros y estábamos hablando de DevOps y no DevOps, y lo que es operaciones o sistemas o infra versus dev y tal. Cuando no estaba tan manido el término DevOps, desde el área de desarrollo yo me he ido muchas veces a sentarme con el de sistemas para ver qué problema había y ver una pipeline o lo que pasaba. Yo creo que es un poco, DevOps es un ejemplo de una evolución o un output de desarrollo colaborativo también. Totalmente, vaya. Muy bien visto, sí. No lo había También pensado. colaborar con gente que no sea de nuestro entorno, de nuestro grupo, puede evitar que se acaben generando rivalidades organizacionales. ¿Quién no ha escuchado alguna vez en su trabajo? Es que la gente de producción, a lo mejor en algún equipo de videojuegos, es que en diseño, es que la gente de infraestructura, es que no sé quién. Y es que lo mismo, desde el otro lado se está diciendo lo mismo y lo de siempre, que a lo mejor el problema es que dos personas no hablan, o en este caso dos equipos no hablan. Y trabajando de manera colaborativa, una persona de este equipo entrando a programar aquí, probablemente tengamos mucho más contexto, entenderemos mucho mejor decisiones que se están tomando desde el otro lado. Y probablemente cuando se tomen decisiones nos consultarán mucho más, porque estarán trabajando codo con codo. Y esto a nivel social y a nivel humano se entiende y se nota. Es mucho más difícil empatizar con alguien que no conoce y con quien no pasa el tiempo.
Otro ejemplo, pues no sé si hacerlo por hacerlo a la inversa. Yo como desarrollador pico una feature de una determinada manera y como luego el departamento de QA la va a testear y va a ser el que va a asegurar si está bien o mal, más fácil será, ¿no?, sentarte con esos compañeros para ver cómo hacen su proceso y agilizar y así también pues tener menos, que sea algo más lean, ¿no? Es otro buen ejemplo. Total. Yo quería comentar que estamos hablando de que, bueno, prácticas como Ensemble, como Pair pueden ayudar a la colaboración, pero también creo que también es importante recalcar que aunque las intentemos hacer, creo que el foco que tenemos que poner es intentar hacerlo de manera o intentar hacerlo de la manera más sana posible y lo mejor posible, porque lo que tiende a suceder normalmente es que se suele utilizar mal y entonces la comunicación sigue estando mal. Es decir, aunque estemos intentando aplicar una de estas prácticas, vamos a seguir teniendo estos problemas. Y creo que una de las cosas que sí que, o sea, si alguien sale de este podcast con la idea de que por hacer mob o intentar hacer mob o pair va a funcionar la colaboración en la empresa, no es así. Es decir, hay mucho trabajo por detrás y lo que lo que creo que quiero transmitir en esta intervención es que si alguien se tiene que quedar con algo, que sea con que a pesar de intentar hacer esto, también tienes que poner mucho foco en cómo se está haciendo las cosas, en si hay algún problema y en estar observando, porque al final es lo de siempre. Inspect and adapt y estar observando de esto no funciona, hay que intentar arreglarlo, intentar ver cómo hacemos que realmente funcione de la manera que debería funcionar. De nuevo, lo que solemos decir en este podcast todo el rato. El Ensemble, la programación colaborativa, el PAIR, son una herramienta que solucionan un problema, una serie de problemas y que conllevan ciertas cosas. No son una bala de plata, no te van a solucionar, al igual que hacer TDD, no te va a garantizar el éxito económico en un producto. Vale, me ha gustado mucho esta idea de colaborar, pairing con managers, muy bien, pero resulta que nuestro proyecto, eh, porque trabajamos en equipo o por lo que sea, crece y ahora somos cientos de ingenieros, cientos de managers. ¿Cómo escalamos esto? Porque entiendo que 7 u 8 personas pueden comunicarse bien, pero 300. Aquí yo me muteo y escucho y dejo hablar a quienes puedan decir algo porque no tengo nada que aportar, porque no tengo ni idea de eso. Yo iba a preguntar, porque claro, en pair programming está muy claro el tamaño del pair, ¿no? De cada unidad. Hay un tamaño máximo de mob o mínimo, bueno, mínimo serían 3, ¿no? Por definición, pero hay un tamaño máximo. No, antes se suele usar el tamaño del equipo Agile estándar, ¿no? 6 a 8, menos de 10. Yo eso es lo que... Entonces, si equipo Scrum es de 3 a 9, ¿puede haber un mob de 9 personas? A mí personalmente no me entra en la cabeza 9 personas en la misma tarea, A mí tampoco, ni 8 y probablemente ni 7. ni Entiendo 6. que un poco donde iba antes Ricardo con no teníamos ni que avisarnos para salir, llega un momento de expertise donde puedes llegar quizá a 9. Son valores límites igual, pero al final como todo. Creo que cuando el número de personas que están en la mob podrían ser 2 mobs efectivas, pues ya tienes la solución, ¿no? A que se puede partir. De todas formas, para responder a la pregunta de Víctor, tú estás hablando de un crecimiento organizacional, que el crecimiento organizacional no significa cómo se haga el split de los equipos. Es decir, que la organización crezca porque haya 300 desarrolladores no significa que el split que vayas a hacer luego sea ese. Luego, a lo mejor te haces split por países, split por flows, split por lo que quieras en realidad, ¿no? Entonces ahí entra Team Topologies y cómo quieras aplicar la estructura de tu equipo y entonces pues te planteas cómo quieres trabajar. De todas formas, lo que tú estás queriendo hablar, o para mí, ¿no? Que creo que a Fer y a mí nos gusta mucho, estás hablando al final de los ways of working del equipo de ingeniería, en realidad, ¿no? Exactamente, es como, hemos hablado un poco de cómo nos relacionamos con managers, pero cómo nos relacionamos con otros equipos de ingeniería, por ejemplo. Aquí una cosa que leí hace poco en Software Economics que me gustó mucho fue el concepto de liquidez, de con cuánta frecuencia hacemos transacciones en este caso de comunicación, entre miembros del equipo o entre otros departamentos. Entonces creo que si dentro de un equipo te cae mucha liquidez, en el sentido de que podamos intercambiando las tareas sin importar quién las coja, tenemos que elevar también esa liquidez hacia los departamentos con quienes nos tengamos que comunicar frecuentemente y mantener esa colaboración de la misma forma que lo hacemos internamente. No sé si tiene sentido. Tiene mucho sentido. De hecho, te cojo el guante y te pongo un ejemplo, ¿no? Tienes un equipo donde trabajan con estas prácticas, es decir, Pair o Mob, lo que tú quieras, pero luego tienes distintas capas en las cuales la información va fluctuando en el equipo, ¿no?
Y de repente resulta que en una de esas capas, estamos hablando del equipo de ingeniería, ¿no? Y en alguna de las capas de management, producto, lo que como queramos llamarlo, ¿no? Se cae y ellos no están haciendo estas prácticas. Y entonces el equipo tiene que suplir todo ese conocimiento. ¿Qué acaba de suceder? Porque un equipo que ahora mismo estaba en un silo realmente, porque no tenía contexto del resto de las cosas que estaban pasando por otros lugares, tiene que empezar a adquirir ese conocimiento y lo que está sucediendo en realidad es que el equipo era inconsciente o es inconsciente de que hay muchos saltos de comunicación hasta llegar a donde ellos trabajan. Lo que pasa es que no se está poniendo ninguna solución a eso, ¿no? Hablando de lo que viene siendo una organización, más que de un equipo en sí, ¿no? Pero si tienes en cuenta, esto pasa mucho. Estamos hablando de la cantidad de saltos de información que hay. Al final es muchos saltos porque estás muy metido en un nicho. Pero hasta cierto punto, siguiendo con la metáfora de hexagonal de Ricardo, los nichos, es sano que haya ciertos nichos y que tengan APIs claras para con los exteriores. Es decir, que entre equipos se comunican mediante sus capas exteriores, no sus APIs. Oye, yo como equipo ofrezco estos servicios. Para comunicarte conmigo hoy por hoy es por esta capa. Dime. Perfecto, y la respuesta a eso sería, vale, también es importante tener en cuenta cuál es la carga cognitiva que puede asumir el equipo. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo 70 puntos de conexión en esta API porque mi dominio tiene 70 interfaces externas, ¿qué hago? El equipo tiene que tener 70 puntos de comunicación con otras partes. Eso es un problema. Lo único que estás haciendo es aumentar la carga cognitiva para el equipo y mucho cambio de contexto. Eso no funciona bien. O sea, sí, tiene sentido, pero también tienes que tener sentido el número de interfaces que estás creando. Se me ocurre una cosa rápida porque me está cuadrando mucho lo que estás diciendo y después tiene sentido que si te comunicas más con con un equipo que con su API, es que tenga que ser del mismo equipo. No tenga sentido separar. Es que yo estaba pensando exactamente lo contrario. Es decir, si tienes esos 70 puntos, esos 70 endpoints en tu API, muy probablemente tienes un monolito y tienes que hacer split. Es decir, tu equipo son varios equipos. Total. Reflejándolo como en código, pero si lo reflejas como puntos de comunicación de producto, por ejemplo, no sería así. Es decir, no es un split de equipo, sino que tienes segregación. Porque lo que estaba diciendo antes Ricardo es tienes boundaries con la gente de management, con la gente de. Si tienes 70 puntos ahí de comunicación, pues al final lo que tienes es que hay mucha gente que tiene mini silos y al final el problema está fuera, no dentro. O sea, creo que hay que analizar cada situación por su contexto. No es como una concreta, sino que habría que ver por qué están esos puntos ahí y cuáles son los puntos. Pero creo que no es tanto como arquitectura hexagonal y ya está, sino que hay mucho más chicha Bueno, detrás. pero Manu, es que no todo, es que en software pasa igual, ¿no? No se trata de arquitectura hexagonal y ya está. De hecho, al revés. Y un poco expandiendo cuándo no funciona la arquitectura hexagonal o cómo diseñamos software en general es emergiendo el diseño, ¿no? Emerger el diseño organizacional como parte de nuestro oficio. Estamos detectando estos 70 puntos de API son inmantenibles, igual tenemos que repartirlos en 2 o 3 equipos más pequeños. No suelen ser entonces demasiado estáticos los equipos cuando acabamos de ver en estos últimos 2 minutos que hemos visualizado de un problema de 70 endpoints como soluciones completamente distintas que son totalmente posibles dependiendo del contexto. Bueno, es que, a ver, nosotros hemos decidido que vamos a hacer el equipo de pagos y el equipo de pagos ya está decidido, con lo cual no me vas a cambiar los equipos, que tengo que cambiar aquí los nombres del Slack de todo el mundo. No, esto es un lío, esto no puede ser. El equipo está así, entonces ahora os apañáis como queráis. Y bienvenidos a la introducción a otro podcast de burocracia organizacional. Sería el equivalente, ¿no? Mantener equipos estáticos sería equivalentes a mantener paquetes estáticos en el software que claramente necesitan cambiar para evolucionar. A mí me gusta mucho esta analogía que estamos sacando hoy de equipos y software, porque claro, el tema del desarrollo de software me es súper cercano, entonces nunca había pensado en esta analogía y realmente me siento como pez en el agua en ella. El tema de mantener una estructura de equipos porque sí, porque se hacía antes, me recuerda mucho al apego al código, ¿no? Típico compañero que hemos visto todos que dices, este código no me gusta, vamos a cambiarlo. No, es que lo escribí y me costó mucho, ¿no? Pasa lo mismo con los equipos, quizá. Hostia, pero Fer, es que lo que has dicho me ha llegado muy dentro porque me he puesto en la situación de que me hubiera pasado a mí en la última empresa que estuve que me hubieran dicho, hemos escalado, vamos muy bien, hay que partir el equipo. Es que no me puedes hacer eso. Y fíjate que soy el primero que dice que no hay que tener apego al código, pero es que aquí me matas. Qué interesante. Y esto del apego al código, en el momento que nos están pagando por hacer software, ¿hasta dónde puede llegar ese apego?
Pero en realidad lo mismo pasaría con los equipos. Y lo que estaba queriendo decir Ricardo antes y lo que estábamos hablando antes, que es una cosa que en realidad para mí es muy importante, el trabajo colaborativo, una de las cosas que para mí aporta tener un trabajo o trabajar donde podamos aplicar prácticas como pairing o ensemble, es que lo que se suele hacer la típica skill matrix, suele saber el conocimiento que necesita tener el equipo, para luego poder hacer un split coherente, si hace falta hacer un split o si el equipo necesita formación. O sea, hay mucha chicha interesante ahí. Por eso creo que para mí es muy, muy importante eso. Y si el día de mañana llegase alguien y te dijera, pues tienes que hacer el split con una skill matrix, pues podrías incluso hacerlo. Es decir, bueno, pues esto es plausible y podríamos hacer aquí una partición. Una skill matrix, por poner el contexto rápido, sería esa tabla de habilidades en las que puedes ver qué miembros del equipo tienen más habilidad en ciertos ámbitos, ¿no? Y cuáles necesitan más refuerzo, por lo que encontrar sinergia es interesante. Teniendo en cuenta también que la idea no es medir las capacidades de las personas, es decir, no es medición, Sí, sino es simplemente a nivel equipo, qué necesita el equipo aprender o cuál es el foco que tiene que tener a futuro, total. simplemente para enfatizar eso. El tema de la skill matrix y también algo que hemos comentado antes, Iván creo que lo ha dejado caer, me lleva a una cosa, por poner el inciso muy pequeñito, que es una técnica también de desarrollo colaborativo, que es el never the expert. El que más esté peligrosamente postulándose como persona con nicho de conocimiento o lo sea de facto, nunca jamás esa persona tiene que volver a hacer las cosas solas de eso o incluso ni solas ni en grupo, solo tiene que revisarlas a posteriori. Esto nos funcionó bastante bien. Al final es dar hueco para que exista la osmosis, ¿no? Como entre miembros del equipo y se reparta como esa matriz de skills se vuelva cada vez más homogénea, ¿no? Pero para arriba, claro, se vuelva más verde todo. Al final, crear realimentaciones en el propio sistema, ¿no? Que lleven hacia su mejora, ¿no? Esas realimentaciones positivas. Estamos detectando picos de liderazgo y los eliminamos. Estamos encontrando gente que se pierde y los traemos. Actuamos, en cualquier caso, como equipo, entendiendo que la unidad mínima de entrega de valor es el equipo. Cualquier cosa que dibuje individualidad tiene que tender a ser difuminada y de vuelta al equipo. Llevamos un ratito hablando de esto, creo que me habéis convencido a mí yo con el sombrero de manager y digo, vale, pues muy bien. O a mí yo con mi sombrero de oyente que igual no tiene en su empresa esto, pero le ha llamado la atención y mi pregunta es, vale, sí, muy bien, pero ¿cómo paso de mi estado a esto? ¿Cómo puedo introducir yo en mi empresa, en mi equipo? ¿Cómo puedo explicarle a mi manager los beneficios de esto? Yo lo que iba a decir es, bueno, para poder introducir este tipo de cosas, lo primero que quizás diría o que tendría en cuenta es que hay que tener una capacidad de influencia en la persona a la que quieres influenciar, tanto dentro del equipo como hacia arriba, si no es un poco complicado. Y la metáfora que yo suelo utilizar es como, no sé si habéis visto los piragüistas profesionales versus, por ejemplo, yo qué sé, en otros deportes que hay menos bueno, incluso en una fábrica. Entonces, lo que sueles ver cuando hay un trabajo de fábrica es una persona hace un trabajo manual, se lo pasa al siguiente, otra persona lo ejecuta y así sucesivamente cada uno hace su parte y no hay un trabajo en equipo, aunque lo parezca. O sea, la cinta está haciendo la conexión entre las personas, pero no hay ningún trabajo en equipo. Mientras que en el piragüismo profesional, si alguien gira o no rema a tiempo, o rema con un remo en dirección contraria, el barco empieza a girar en dirección contraria, empieza a dar vueltas. Y eso es lo que al final la gente tiene que entender. Esa es una de las cosas que intentaría transmitir, o sea, utilizando metáforas más que incluso eso, y luego iría por números. Lo que tú acabas de comentar, Manu, de hecho, es irónico un poquito, es el origen del Kanban. O sea, Taichi Ono cogía esta tarjetita que se iba pasando entre las distintas fases del proceso de desarrollo y así se podía ver en qué punto estaba. Vale, entonces, usando estas metáforas, la de los remeros, la del mamut, se ha aceptado que sí, vale, pero ¿cómo empezamos? ¿Cómo arrancamos ya a la práctica en un equipo a hacer algo? ¿Nos juntamos en una sala y empezamos a hablar? ¿O hay alguna directriz que podamos dar de cómo bajarlo esto? Una cosa que leí hace poco también en Software Economics, un libro que creo que hemos hecho en otras ediciones del podcast, que nos está marcando un poco esta etapa, eh, es que no tampoco dejes hacer payroll ensemble a personas novatas que no conocen realmente en qué consiste, porque ahí sí que podemos cometer el error de cogerle manía y ponerle la cruz para siempre. Entonces diría de experimentar e intentar practicarlo mucho
en entornos donde haya gente que sepa muchísimo más que tú, para de esa forma poder introducirlo como un experimento en tu equipo y más o menos poder quizá hacer que se vea el valor, si no puede ser muy caótico. Creo que está muy guay esta idea del experimento. Creo que transmitir esta idea hace mucho de equipo. Es decir, oye, vamos a experimentar, no tenemos una verdad absoluta, vamos a probar esto. Tenemos que esperar una curva de aprendizaje. Es razonable encontrar algo, pero si hacemos el ejercicio de entender o de apreciar los beneficios, es posible que lleguemos a una segunda etapa. Yo creo que eso es parte de empezar a tener un equipo y no un grupo. Entender que un experimento es eso mismo, algo con una posibilidad de fallo. También como un pequeño inciso, quizá en los equipos de software se trabaja de manera distinta a los ejemplos que habéis dicho de una fábrica o lo que sea, porque inherentemente en nuestra labor la construcción es automática, eso se encarga el ordenador, las builds las hace el ordenador, pero el diseño, que es prácticamente lo que estamos haciendo cuando estamos programando, sí que se hace de manera colaborativa, al igual que cuando se diseña un producto nuevo. Bueno, pues nos ha quedado un ratito bastante agradable y bastante apañado. Solo me quedaba una pregunta. Este podcast se llama Ensemble Podcasting. ¿Por qué? Bueno, yo creo que ya lo hemos hablado mucho de manera interna, ¿no? Aunque no se haya dicho nunca en los capítulos. Ya está bien que después de 10 y pico programas se pueda tener algo de sentido de por qué no nos presentamos al principio del programa, ¿no? Porque si somos un ensemble, el importante es el grupo y las personas individuales formando parte de ese grupo y no al revés. Y yo con esto ya le doy pie a Fer a que nos diga la quote. Bueno, pues el cierre de hoy no tiene autor conocido, es un proverbio africano y dice: si quieres ir rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado.